Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 8. Es para mí un enorme gusto poder continuar con esta serie de videos en el que se nos está invitando a que tengamos una mayor profundidad de conocimiento acerca de lo que implica y significa la investigación científica y que la investigación científica se divide en 4 acuerdos sociales, que más adelante vamos a ver lo que significa la aplicación de estos acuerdos sociales en la investigación. Vimos en los primeros videos lo que significa tener una actitud crítica, que es aplicar los valores universales. Vimos ya también lo que significa tener una sólida aptitud metodológica, que son todas las series de instrumentos y que prácticamente todo esto implica los estudios para poder hacer una construcción metodológica de lo que queremos hacer con nuestro objeto de estudios, es decir, donde podemos unir la teoría y a generar este hilo conductor hacia la práctica, en el que gracias a la teoría vamos a poder encontrar el marco teórico que encaja con nuestro objeto de estudio y sobre ese marco teórico poder hacer la construcción de la metodología de la investigación. Algo que Jessica, por ejemplo, llegó a preguntar y que tenía dudas era eh, ¿qué es la metodología? Que ella ya lo comprendió, pero nada como poderlo plantearle a ustedes. La metodología responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para comprender mi objeto de estudio? Ya vimos que Piaget, por ejemplo, ya encontró a los niños. Sin embargo, ¿cómo voy a demostrar cómo se genera el conocimiento en los niños? ¿Cuál es ese proceso? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero tengo que dividirlos en edades, porque un niño es que un niño es un recién nacido, un niño empieza como a los 3 años a considerarse ya niño, el niño es niño hasta los 8, hasta los 10, hasta los 11 años. Él tuvo que clasificar las edades para comprender la madurez del cerebro y del pensamiento a lo largo de las diferentes etapas de la infancia. Entonces, eso quiere decir la metodología. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a acercar al objeto? ¿Qué documentación voy a ocupar? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Todo eso es la metodología y es ahí donde viene la parte más creativa del pensamiento humano y que puede resolver problemas de enorme complejidad, pero que necesita una solidez muy importante teórica y que al mismo tiempo una sólida aptitud metodológica. Es entonces cómo podemos llevar a cabo una investigación científica. Sin embargo, es importante decirlo que una vez que nosotros tenemos esta actitud crítica y que ya también tenemos lo que es la sólida aptitud metodológica y que podemos empezar la investigación y que ya la desarrollamos, llega el momento en que una vez que nuestra hipótesis es confirmada, se viene la comunicación de los resultados. Esta palabra hipótesis también debe de ser comprendida eh, de forma muy cabal. Una hipótesis es aquel enunciado que tiene un alto grado de ser verdad. Cuando tú a través de la observación y a través de la teoría la formulas, es una respuesta tentativa que lo único que tú necesitas es comprobarla. Un supuesto muchas veces viene de una idea que aún es vaga, que no tiene un andamiaje sólido, que no está bien parada y que todavía requiere de mucho estudio y reflexión. Pero la hipótesis es algo que ya tiene un alto grado de ser verdad gracias a todo un proceso investigativo para llegar hasta ese punto y ahora hay que verificarlo. Cuando una hipótesis logra verificarse, a eso se le llama tesis. Fíjense qué importante, porque si ustedes preguntan, muchas personas les van a decir que la tesis está conformada por 5 o 6 capítulos de 1000, 2000, 3000 hojas, que les van a decir que es una investigación corta. Sin embargo, una tesis debe de cumplir precisamente con una serie de requisitos, que es el planteamiento del problema, una serie de cosas, pero lo que realmente hace una tesis es cuando la hipótesis es verificada. Es decir, que ya hay una serie de argumentos que respaldan a la hipótesis y por tanto que pierde ya la calidad de hipótesis para elevarse a un estrato mayor que es la tesis. Por eso muchos alumnos a mí me podrán traer
almanaque de este tamaño y poder ser una síntesis, una crónica, una novela, un resumen, un reporte. Pero propiamente tesis, no, es porque tuviste un planteamiento del problema, estableciste los objetivos, la metodología y las conclusiones, es decir, la comprobación que da ese resultado, el resultado. Si tú no cuentas con esas partes, es decir, si no hay una hipótesis que ande por ahí y que nada más necesite verificarse, pues no me estás haciendo más que un ensayo, cualquier otra cosa, menos algo que se llama tesis. Bien, la suma de la actitud crítica con la sólida aptitud metodológica darán elementos necesarios para demostrar, mediante el lenguaje escrito, argumentar y aportar las pruebas para justificar una explicación. Fíjense qué importante. Y este es el tercer acuerdo, la comunicación de los hallazgos. La comunicación de los hallazgos es fundamental para la comunidad científica porque lo que no se escribe no existe. Lo que no se comunica no existe. Es cuando, por ejemplo, ustedes tienen a su abuelita que tiene la receta de las galletas, la milenaria receta de las galletas que ha pasado por dinastías por nuestra familia, pero pues la abuelita no nos pasa la receta, no nos convida, no, nada, se nos muere la abuelita y se perdió el conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo comunicó. La comunicación de los hallazgos representa una parte fundamental de la memoria colectiva contemporánea de la experiencia humana y que está profundamente relacionada con la actividad científica. Este es el tercer acuerdo que surge del hecho de haber transformado una vaga idea en una hipótesis que ésta puede ser verificada. ¿Qué es lo que necesita la comunicación científica, jóvenes? Debe plasmar los valores críticos, apúntenle, porque eso debe de tener su tesis si ustedes quieren verdaderamente hacer este reto de desarrollo científico que solamente al calor de la acción se puede lograr. Pero la comunicación científica es plasmar los valores críticos que da la ciencia, describiendo de manera clara y exhaustiva el proceso indagador, con la idea de que el diseño, los objetivos, la hipótesis, la metodología y técnicas y los instrumentos empleados están ahí. Se pone entredicho cuando un científico nos miente o nos quiere engañar o quiere esconder los resultados o el proceso que le significó llegar a ese conocimiento nuevo. Es ahí donde verdaderamente encontramos el proceso de descubrir, verificar y comunicar. Describir, ahí tiene que venir en el documento. Verificar, tiene que venir en el documento y el hallazgo, el resultado se debe comunicar. Es así como entonces encontramos estos tres acuerdos y que después encontraremos un cuarto que nos tiene que quedar muy claro que significa entender que el universo está compuesto por leyes y que éstas pueden ser explicadas. La persona que no comprende que todo el universo puede ser explicado no ha comprendido aún el proceso que significa y el esfuerzo mental de poder interpretar un fenómeno social, un hallazgo, un descubrimiento, un evento. Es bien importante comprender eso, que nos tiene que quedar bien claro. Y para que nosotros entendamos los 4 acuerdos sociales, haremos otro video en el que comprenderemos lo que significa el compromiso existencial del científico. No se puede hacer investigación científica si no se profesa el amor a la investigación científica. Parece romántico y es ahí donde se crea esta idea equivocada de la existencia del genio. El genio no existe. Y como lo vimos, el genio lo que hace es romper con algo que se llama tedio. ¿Pero por qué? Porque hay un compromiso existencial con la búsqueda, con lo que queremos. Albert Einstein no intentó en ningún momento parecerse a nadie. Él solo quiso, ¿qué? Comprender las leyes del universo. Albert Einstein también es otra historia que les contaré más adelante, porque hoy toca la de Mozart y vamos a entender precisamente qué es lo que hace a Mozart un genio. Y vamos a darnos cuenta que Mozart
fue un niño de 6 años que inmediatamente se involucró en la música porque para él era algo que necesitaba para conseguir la aprobación de su padre. Mozart era muy pequeño cuando su hermana, más prodigiosa que Mozart, nada más que por el hecho de ser mujer, quedó más recluida en un convento y su talento se quedó ahí, pero tanto Mozart como su hermana tenían una enorme habilidad musical. Y Leopoldo, que era un director no poco menos brillante, Leopoldo era una persona brillante, tan es así que era el músico y director de la corte, empezó a darse cuenta que estos dos niños tenían habilidades extraordinarias en la música y que además Mozart a una edad muy temprana empezó a desarrollar una capacidad memorística muy alta, en el que él podía quedarse viendo y ver cómo las teclas se movían y al poco tiempo él también sentarse y poder empezar con la ejecución. Mozart lo que quería era agradar a su padre porque él se maravillaba, el propio Leopoldo se maravillaba de ver a la hija con esa maestría y esa ejecución, pero en ese momento también Mozart se percató de que esa era la forma de agradar a su padre y entonces se incursiona en ese momento en la música. Leopoldo se da cuenta de la brillantez de sus dos hijos y decide explotarlos. Comprendamos que estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII no había pensiones ni cosas así y socialmente era bien visto que los hijos se encargaran de la manutención de los padres. Entonces Leopoldo no estaba faltando a una regla, sino que era la norma social. En aquel momento en el que se da cuenta de esta prodigiosidad de los dos, a la hija la vistió muy bonita con su vestidito y con sus guantes y a Mozart lo vistió como si hubiera sido un ministro de justicia completamente de negro con su peluca blanca y con las manos enanas Mozart agarraba y empezaba la ejecución de los violines y la hermana empezaba con el piano y la gente quedó arrodillada ante eso. Empezaron a hacer una enorme gira y a ganar mucho dinero por diferentes partes de Europa. Poco a poco Mozart fue creciendo y se dio cuenta de que había algo que a él le fascinaba mucho, que era el teatro. Le gustaba mucho el teatro, la representación, los dramas, tantas, tantas, tantas cosas que pueden suceder en el teatro. Y empezó una inquietud muy grande. Pero Mozart tenía un problema muy grave, no sabía socializar, porque dedicó tanto tiempo a la música, porque no le interesaba otra cosa, nunca convivió con niños. Mozart tenía problemas con la sociedad, no sabía interactuar con ella y Mozart lloraba como, o sea, un adulto llorando con el berrinche de un niño, él no se sabía dominar, era además demasiado sensible. A Mozart le faltó desarrollar la inteligencia emocional. Sin embargo, logra afrontar una cosa muy grave, enfrentarse al padre. Por eso les digo que eso de hacer lo que más nos gusta y que si nos gusta mucho se va facilito y rapidito. Mozart es el ejemplo más claro. Mozart fue creciendo y después se hizo compositor. Él mismo empezó a componer y una serie de cosas, pero ¿qué pasaba? Que era un niño que replicaba, imitaba a otros compositores. Y mientras seguía siendo niño, él hacía las giras con su papá y su hermana. Sin embargo, fueron creciendo. Y esa oleada de multitudes que querían verlos se iba disminuyendo. Y es ahí donde Leopoldo se da cuenta que ya no es, ya la beta se está agotando. Pero analizando a Mozart y observándolo, se da cuenta que hay algo que puede salvar la situación. Mozart, de niño prodigio, podía convertirse en un genio creativo, porque Mozart componía. Y en esas composiciones que les digo que apenas replicaba, Mozart fue que llegó a los 11 años a tener un contacto con el teatro y empezó sus experimentos, Mozart por él mismo. Su padre se enojó y le dijo que no podía hacer eso, que realmente él tenía que seguir dedicándose a la música que le gustaba a la aristocracia. Y Mozart se sentía ahogado y asfixiado. Cumple los 20 años y le dice a su padre, no más. Y con un miedo
tremendo porque Mozart le temía mucho al papá, a pesar de que él tenía 20 años, veía en el padre una cosa aterradora a la que debía de obedecer. Sin embargo, el llamado a su vocación era muy grande y le dijo: papá, yo quiero probar suerte en París, quiero ser el director, dame la oportunidad. Y el padre le dijo que no. Y Mozart le dijo que con todo su dolor lo iba a hacer, porque padre, mi vocación está en la opereta. Eso es lo mío, la ópera. ¿Qué es eso? Porque déjenme decirles que en aquel entonces la ópera era como arrabalera, ¿eh? Era una cosa así como el tango. Entonces, no, 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 no lo vas a hacer, tú vas a seguir dando música para las cortes. Pues me voy. Y ahí ven a Mozart yéndose a París a probar suerte, sin dinero, sin nada, arriesgándolo todo. Sin embargo, en ese sufrimiento que él tuvo en París por todas las carencias y por intentar incursionar en la vida parisina, surge una obra muy bella, que después les digo su nombre, por supuesto, porque la historia no termina ahí. Está ahí tratando de involucrarse en esa vida cuando llega una carta. Era del padre. Y Mozart con las manos temblorosas tratando de ver qué es. El padre le dice: tu madre ha muerto y es por tu culpa. Mozart no pudo con eso. Como él no tenía la inteligencia emocional porque no la desarrolló con una infancia pues adecuada de la incursión social y aprender de eso, se vino abajo. La sensación fue terrible. Se arrojó al alcohol. Estaba verdaderamente agobiado y dijo: no puedo más. Voy a regresar al yugo de mi padre. Y ahí ven a Mozart regresando. Llega con el padre y se somete otra vez a la voluntad del padre y empieza a hacer la música y nuevamente empieza a sentir agobio con el paso de los años. A los 25 años él ya no puede más porque dice que su vida se está desperdiciando. Se vuelve a ir, pero esta vez para siempre. Llega nuevamente a París y ya con un frenesí, con una cosa desbocada que se sale así del alma, empezó a escribir nada más ni nada menos Las bodas de Fígaro. Empieza a hacer una transformación importantísima en la música. Muchos de los directores y la gente experta sabe que la vida de Mozart de los 6 años a los 11, 12 es una réplica, pero que poco a poco empieza a haber una transformación importante. El niño prodigio, imitador, que ejecuta el piano por imitación, el violín, y que compone semejándose a Christian Sebastian Bach y a Johann Sebastian Bach, empieza a surgir el verdadero genio creativo. Pero déjenme decirles que esta genialidad vino a través de un enorme proceso mental de Mozart, en donde veremos también en los acuerdos sociales que el genio no existe, porque Mozart también intentaba memorizar y memorizar y memorizar y memorizar todas las notas. Él se las bebía y toda la noche estaba con eso, en la mañana, en la tarde, tratando de encontrar una fórmula innovadora del sonido. O sea, un esfuerzo titánico que sí, que surge desde una edad muy precoz, muy pequeñito, pero que no dejó de hacerlo hasta su muerte. Llega a París, hace las bodas de Fígaro y poco a poco empieza a generar una transformación sin igual de la música. El aporte de Mozart fue que transformó el sonido y transformó el mundo para que éste nunca más volviera a ser igual. De verdad, ustedes quitan una obra de Mozart y le están arrancando un pedazo al mundo. Mozart escribió más de 600 obras y ahí tienen a Mozart. En una de esas cae en la enfermedad porque era un hombre muy inestable que le causó problemas de salud, el alcoholismo era intenso, hay quienes consideran que pudo haber muerto de cirrosis, cae en la cama, totalmente en el delirio. Él sueña que llega su padre con un saco de dinero y le dice: tienes que escribir tu obra fúnebre, la obra nunca antes creada y compuesta propiamente de la mano de Dios. Mozart en ese delirio
recordaba que su padre efectivamente, cuando él era niño, le decía a su papá, mira, nos pagaron por adelantado, ponte a chambear. Y es en ese momento que Mozart, a través del delirio, de la fiebre, de todas las sensaciones que vivió, de esa inmadurez emocional, surge nada más y nada menos que el Requiem de Mozart. Una de las obras más importantes e impactantes de la música clásica. Trata de seguir desarrollando, salen las notas por su boca, pero ya lo sorprende la muerte, un cuerpo totalmente agotado, y nos deja trunca la obra. Al día de hoy, los expertos, los músicos y los eruditos no saben cómo hubiera terminado realmente la obra de ser compuesta nada más ni nada menos que por Wolfgang Amadeus Mozart, porque Mozart empieza con un crescendo muy fuerte y después cae en el adagio y empiezan una serie de cosas que hace imposible saber y describir hacia dónde podría ir la obra. Cuando los músicos que ya tienen muy afinado el oído saben perfectamente que un compositor empieza una obra y puede venir pues cierto diagnóstico y presagiar por dónde iría la cosa. Con Mozart no es así. Es intensa, fuerte, arrebatadora. ¿Y esto es consecuencia de qué? De que él quiso seguir su vocación y que esta vocación, por muy fácil que se le haga a la gente, tienes que afrontar muchísimas circunstancias, incluso te vas a encontrar con campos minados, con el señalamiento de la gente. Pero cuando tú tienes este despertar y que tú no te vas por el falso camino, que es en el que todo mundo quiere que tú te vayas, encontrarás el verdadero sentido de la realización y la vocación, que esto es algo fundamental para lograr este compromiso existencial consigo mismo y con la investigación. Wolfgang Amadeus Mozart pierde la vida, es metido en un ataúd y lo llevan a la fosa común y le arrojan cal en la cara. Al día de hoy no se sabe dónde están los restos de Mozart, pero lo que sí tenemos de él es este legado y esta idea clara de que el genio no existe, pero que el genio necesita romper con algo que se llama el tedio y explotar al máximo sus capacidades y desarrollar elementos que verdaderamente transformen al mundo. Muchas gracias.